Estrenada en 2024, Observados es la primera película de Jana Shyamalan, hija del gran M. Night Shyamalan. La misma está basada en una novela con el mismo nombre de la escritora irlandesa I.M. Shane. La película The Watchers o Los Vigilantes es una película del género horror folk. La misma nos pone en la piel de la protagonista Nina. Esta película ya desde el inicio nos presenta una atmósfera atosigante y totalmente desoladora. Al inicio de la película vemos que un hombre intenta escapar sin éxito de un bosque inmenso y oscuro. Nos encontramos con la foto fija de un misterioso y hermético búnker en el interior de dicho bosque. Tras no lograr escapar, el hombre es asesinado por horribles criaturas, y esto sirve como muerte de ejemplo y antesala de lo que nos espera en la película. Luego de esto se nos presenta a la protagonista, una joven artista de 28 años, la cual trabaja en una tienda de mascotas y debe trasladar a un pequeño pájaro atravesando una carretera rodeada por bosques en Irlanda. En el transcurso de esto, su coche sufrirá alguna que otra avería y ella se verá en la obligación de adentrarse en el bosque. Cuando nuestra protagonista, Nina, queda atrapada en el bosque, la persiguen unas criaturas muy extrañas. Ella logra resguardarse en un refugio en el cual se encuentra con 3 personas. Luego de esto descubrimos que estas personas prácticamente ya se encuentran viviendo ahí. Algunos llevan viviendo ahí más tiempo y otros en cambio aún están asimilando el qué realmente están haciendo ahí, sin saber qué es aquello por lo que no pueden encontrar una salida, ya que al caer el sol aparecen seres muy extraños en el bosque. Estas criaturas, llamadas los vigilantes, no hacen más nada que observarlos, a menos que intenten escapar. A lo largo de la película iremos descubriendo quiénes realmente son estas criaturas y cómo se construyó ese búnker. También jugará un papel sumamente importante el del profesor, el cual fue el primero que investigó a estas criaturas. Obviamente, esta película, al ser una adaptación, se toma ciertas licencias cinematográficas, a diferencia del libro, y estas son las que más me llamaron la atención. En la película se explora un poco más el pasado de Nina, su relación con la hermana y cómo ocurrió el trágico accidente que acabó con la vida de su madre. En el libro esto no se explora tan profundamente como en la película. También, en la película, Nina trabaja en una tienda de mascotas. En el libro esto para nada es así. Si bien la tienda y las jaulas sirven como antesala de todo lo que le ocurrirá en el bosque, este cambio, a mi parecer, favorece mucho a la trama y es muy positivo. En el libro, el personaje de Madeline no se explica por qué ella sí puede salir del bosque. En la película se explica teniendo como base la investigación del profesor y esta al ser una especie de híbrido entre humano y vigilante. Y a su vez también explican por qué existen muchos más seres parecidos a ella. Otro punto curioso es el final. Tenemos que mencionar sí o sí el final de la película con respecto al final del libro. En la película, Nina termina contándoselo todo a su hermana, inclusive tienen una especie de pelea final contra Madeline. En cambio, en el libro hacen un pacto de no decir absolutamente nada sobre el lugar ni de estos seres, ya que de principio no les va a creer nadie. Sin embargo, en el libro, Nina como que empieza a mirar a otras personas y se puede sentir la paranoia con respecto al personaje. Incluso en un cierto momento, Madeline busca a Nina y le explica que hay muchísimos más seres iguales a ella y que Nina está en constante peligro. Esa sensación de paranoia y peligro es el final perfecto para un libro y te deja con ganas de saber más sobre el personaje y sobre la historia que se estuvo contando. Ahora tenemos que tocar un poco la extraña polémica sobre esta película. En principio, esta polémica yo no la entiendo. El público en general estaba siendo muy severo con este film, sin tener en cuenta de que estamos hablando de la primer película de esta directora. La primer película. Tal vez esperaban un trabajo algo más parecido al de su padre, pero si quieren ver una película de M. Night Shyamalan, van y ven las películas de M. Night Shyamalan.
no las de su hija, no necesariamente tienen por qué parecerse a las de su padre. Si bien tal vez coinciden en algún aspecto fotográfico o parecido, ella como directora está tratando de buscar su propio camino. O tal vez todas las críticas se deben a que el público esperaba un terror más mainstream o más comercial, repleto de jumpscare y sustos exageradamente fáciles, o no estaban muy familiarizados con lo que es el folk horror. De principio a mí la película me gustó mucho y para nada en ningún momento la comparé con la filmografía de su padre. Si bien algunos aspectos me los recordaron, sabía que estaba viendo a una directora totalmente nueva y que esta era su primer película. Y tenemos que destacar que para lo que quería contar o de la forma que lo quería contar, la atmósfera estaba muy pero muy bien lograda. Personalmente pienso que esta película es excelente y más tratándose de una ópera prima. Si bien tiene algunos puntos a mejorar o por algún que otro momentos parecía un poco lenta, logra crear ese halo de misterio y de tensión que se estaba buscando para contar esta historia. También cuenta con una fotografía excelente y, por otro lado, también opino que podemos estar ante la primer película de lo que puede ser una gran directora con muchísimas películas increíbles, tanto como la filmografía de su padre o quien dice, incluso pueda llegar a superarlo. También hay que tener en cuenta que hoy en día el público se volvió muy exigente y tal y como mencioné en el video de Longlegs, que si no lo vieron por favor vayan a verlo, las redes sociales y el marketing que se manejan alrededor de una película son un arma de doble filo. Pueden tanto agrandar la película, beneficiarla, así como destruirla antes de que ésta se llegue a estrenar. Por eso siempre tenemos que ver la película y crear nuestra propia opinión objetiva y no dejarnos guiar por comentarios en redes o en supuesta prensa especializada. Ahora, volviendo un poco a mi opinión personal sobre la película, estoy muy de acuerdo con la mayoría de los cambios que realizó esta directora con respecto al libro. A mi parecer, el libro y la película son totalmente recomendables y se complementan muy bien uno del otro. Si tenés alguna recomendación de película, serie o libro, por favor no dudes en dejarla en los comentarios. No olvides suscribirte y dejar tu me gusta. Muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos.